fíjense ustedes, para esas dos zonas, ¿sí?, para esos dos niveles de exposición, establece para la M1, que es la que está más cerca, que está a 1 kilómetro o menos, ¿sí?, establece para hormigones armados valores máximos de relación agua-cemento, que no pueden superar 0,45. ¿Está? Y para la zona A3, la que está a más de 1 kilómetro, 0,5. Es más benévola. Le dice, usted puede tener una relación agua-cemento un poquito mayor. ¿Sí? Y fíjense ustedes que también establece, prescribe, es una norma netamente prescriptiva, ¿sí?, que para el hormigón armado, para la primera zona, para la M1, la que está más cerca del mar, establece una resistencia característica en megapascales del orden de 35 megapascales a la pelota. Y de 30 para la zona A3. ¿Sí? Independientemente de lo que necesite por cálculo. ¿Y por qué establece estas dos cuestiones? Porque está pensando que un hormigón en la zona marina está expuesto a un ambiente muy agresivo en donde pueden desarrollarse procesos de corrosión, obviamente, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que me permite a mí cubrirme, por decir así, tener una dificultarle a los procesos la posibilidad de desarrollo? Tener una relación agua-cemento lo más baja posible y una resistencia alta, por lo que implica la calidad del hormigón eso. Son parámetros de calidad, evidentemente, ¿sí? Y por otro lado, fíjense ustedes, para el contenido máximo de ion cloruro en el hormigón endurecido, en relación a la masa del cemento, para ambientes marinos con cloruros, ¿sí?, establece que el hormigón no puede tener más de 0,15. Fíjense ustedes que respecto del 0,4 que hoy veíamos, así como norma universal, ¿no?, como criterio más o menos conocido, la norma se pone muy exigente. Dice, no, 0,4 no, 0,15. Su hormigón no puede tener cloruros. En Mar del Plata, hasta donde yo sé, imposible de cumplir con arena de mar como con los que hacemos los hormigones, ¿sí? En ambientes sin cloruros establece 0,3, con lo cual con arenas de río se logra perfectamente, obviamente, ¿sí? Pero fíjense ustedes ya la norma, qué exigente que se puso. Nuestros hormigones nuevos, si respetan esto, a los que nos llega laburo por corrosión, en unos años, Dios quiera, no vamos a tener que inventar otro laburo, ¿sí? Porque los hormigones, si los hacemos de esta manera, vamos a tener muy buenos hormigones. Y para completar el cuadro, eran 4, no 3, ¿sí? Fíjense lo que dice respecto de los recubrimientos, es decir, el espesor de hormigón que debe mediar entre la barra y el exterior, en la cara exterior del hormigón. Fíjense ustedes, para hormigones en contacto con el suelo o expuesto al aire libre. El expuesto al aire libre, una columna, una viga, un pilar, lo que sea, ¿sí? Para tabiques, losas y nervaduras, 25 milímetros. Y para otros elementos, vigas y columnas básicamente, 30 milímetros. Pero atenti fioravanti. Siguiendo con el fútbol, ¿no? Claro, son todos muy jóvenes acá. Son todos muy jóvenes. Pocos se rieron. Atenti fioravanti. Era un relator lo escuchaba en la radio mi viejo. Me lo contó, yo no. Fíjense, para la zona de exposición M1, estos espesores deben ser incrementados un 50%. A la pelota, nuevamente, ¿no? Es decir, donde dice 30, debería decir 45. ¿Sí? Y si estamos, la M1 recuerda, en menos de 1 kilómetro. A más de 1 kilómetro, y a menos de 10, estamos en una zona A3, debemos incrementar esos valores un 30%. Quiere decir que nos iremos casi a 4 centímetros en el caso de columnas, vigas, etc. ¿Sí? Redondeando. Los espesores de recubrimiento también pasan a ser un factor muy importante en la prevención o en la susceptibilidad del hormigón a desarrollar procesos de corrosión. ¿Sí? Y esto no solo es, obviamente, aplicable al ataque por cloruro, sino a la carbonatación también. Todas estas son medidas que preservan a la barra
de desarrollar cualquiera de los dos procesos de corrosión, ¿sí? Que le dan un hándicap muy, muy grande respecto de la durabilidad, respecto de este proceso que es el más generalizado y que mayor daño produce en las estructuras de hormigón, ¿sí? Bien, yo no sé si quieren que haga una pequeña pausa y seguimos luego. ¿Un poquito más? Bien. Fue el árbitro, ¿eh? Bien. Bueno, nada. Yo siempre pongo algún avión, los que me conocen ya saben que me gustan los aviones. ¿Qué tiene de parecido un avión con un edificio? Siempre digo esto. Bueno, los que ya lo saben lo pueden decir, ¿eh? No se lo guarden. Un edificio que, pensando en términos de corrosión, ¿sí? Y ¿cómo se dice? La operación de un avión, ¿sí? En que acá está todo protocolizado. Quien sepa más o menos de aviones sabe que los procedimientos están todos pautados, desde cómo se chequea el avión hasta el chequeo en la cabina, todas las operaciones, todas las fases de vuelo, despegue, crucero, aterrizaje, está todo protocolizado. Los tipos se guían y no se apartan, no se deben apartar de esas reglas de procedimiento, ¿sí? En la evaluación de una estructura afectada por corrosión, sin llegar a tenernos que poner el uniforme con las 3 o 4 barritas, podemos operar de manera similar a estos dos fulanos que están acá adelante, es decir, siguiendo un protocolo de actuación, ¿sí? Y esto seguramente es algo conocido, es un fluxograma similar al que mostraba ayer Polo, ¿sí? Que nos dice que respecto de la primer fase, que es importantísima en cualquier, estoy hablando de el estudio de un proceso patológico, es decir, un estudio patológico. Cuando afrontamos un estudio patológico, el seguir una lógica de procedimiento es vital, es importantísimo para poder recabar la información que nos resulte indispensable para poder establecer diagnósticos acertados y, por ende, hacer las recomendaciones también que sean pertinentes, ¿sí? Un mal diagnóstico, como en todas las órdenes de la vida que llevan diagnóstico, un mal diagnóstico nos puede llevar al tacho, pensar en la medicina o en cualquier otra disciplina, ¿sí? Con lo cual, yo voy a tratar de ver lo que no... Acá está. Acá lo veo mejor. La inspección preliminar es de una importancia vital, el examen visual, el estudio de los antecedentes, ver los planos, si hay informes anteriores. Y los antecedentes no solo se resume a eso, a veces a relatos de informantes muy calificados. Después les voy a contar, me acordar una pequeña anécdota, pero que dicen, esto en el año 2010 se inundó todo, estuvo todo inundado, sacamos el agua, y uno llega ahí, está todo seco, porque es una corrosión terrible. Bueno, ese puede ser un factor importantísimo, que si uno no tiene ese dato, por ahí, con otra información, no puede atar cabos, ¿sí? Entonces, los antecedentes es un dato importantísimo. Con esa primera inspección visual y los antecedentes uno puede ya llegar a establecer un prediagnóstico, saber qué es lo que está pasando, ¿sí? En primera instancia. Hay veces que eso va acompañado de algunos análisis o estudios más o menos rápidos, ¿sí? A veces no son necesarios, depende. Esto va un poco también en la experiencia, el conocimiento que tenga uno sobre la cuestión, ¿sí? Hay veces que sí, que las cosas son tan contundentes que hay que intervenir. Es más, hay que salir como bombero a desalojar o apuntalar o tomar alguna medida de emergencia, ¿sí? Si no es el caso y disponemos de más tiempo, podemos recabar más información y ir sobre una base más fundada hacia nuestro diagnóstico, ¿sí? Se hace un levantamiento de daños, que en eso es muy importante el contar con planos. Hay más o menos algunos criterios básicos universales respecto a cómo se marca una grieta, una fisura, una humedad o un desprendimiento, etc., ¿sí? Hay planillas de inspección en todos los manuales de corrosión que andan pululando por ahí, pero más o menos todas barren los mismos aspectos, que es una buena ayuda para poder relevar, sobre todo si el que relevo soy yo y el que procesa la información es otro, ¿sí? Luego le sigue a esa inspección detallada, de levantamiento de daños. A veces, bueno, en obras o estructuras más complejas hay que establecer un plan de actuación, de inspección, de mediciones, etcétera, ¿sí?
Hay veces que hay que seleccionar zonas, hay zonas que merecen ser estudiadas, otras no, en fin. Eso, cada caso en particular presenta su situación, ¿sí? Hay veces que es necesario mandar a hacer análisis para aumentar el cúmulo de información. Y siguiendo ese procedimiento, adelante, podemos llegar a nuestro diagnóstico de corrosión, ¿sí? Básicamente sería más o menos ese el procedimiento. En esto, y aquí me quiero centrar en lo que mencioné recién, los estudios, los análisis, las mediciones complementarias, a veces son de muchísima utilidad porque nos permiten ver cosas que por ahí a simple vista no podemos determinar. Como les decía hoy, sobre todo si tenemos fases iniciales de corrosión que son asintomáticas. O poder saber, por ejemplo, cosas que si no, no tenemos manera de saberlas objetivamente. Entonces hay una cantidad de ensayos que voy a pasar rápidamente, pero que les pido presten atención, que son de vital ayuda, y dependiendo de los casos uno hará unos u otros, ¿sí? Básicamente, un factor bastante importante que lo mencioné muy tangencialmente es la resistividad del hormigón. La resistividad va acompañada o va acompañando, resistividad eléctrica, cuántos ohms o kilo ohms por centímetro tiene el hormigón, ¿sí? A menor resistividad, por ley de Ohm, mayor posibilidad de conducción de la energía eléctrica, con lo cual la circulación electrolítica que se da por fuera de las barras y que cierra el circuito, el par, ¿cómo se llama? La pila eléctrica del proceso electroquímico, se da cuando tiene mayor tránsito de corrientes, cuando la resistividad es más baja. Entonces hay unos parámetros, esto se mide con un instrumento de 4 puntas, ¿sí? Instrumento relativamente sencillo, y, por ejemplo, vamos a poder saber o sacar algunas conclusiones respecto de este parámetro en función del valor que midamos, ¿sí? Si tenemos valores de resistividad por debajo de los 10K por centímetro, tenemos un riesgo alto, es decir, tenemos muy favorecida la conducción eléctrica, con lo cual el riesgo de corrosión es muy alto. Termino esta imagen y cortamos. Si tenemos valores muy altos de resistividad, la resistencia, al ser elevada, la conducción está muy dificultada, con lo cual el proceso de corrosión se lentifica, ¿sí? Entonces el riesgo es muy bajo. Y valores intermedios entre 200K y 10K son valores intermedios que, bueno, habrá que valorar en cada caso cómo influye, ¿sí? Otro factor muy importante, y que sí este es más difundido, es la resistencia a la compresión del hormigón. Esto va muy con la calidad, No es lo mismo hablar de un hormigón de 35 megapascales que un hormigón de 13 megapascales. Es un abismo, ¿sí? La forma más fiable de medir eso es extrayendo probetas, rompiéndolas en laboratorio, y ahí sabemos a ciencia cierta, y lo hacemos sobre un universo mínimo. Generalmente la norma establece valores mínimos, pero no menos de 6 para tener un parámetro más o menos fiable de resistencia característica. Podemos determinar de manera muy cierta qué resistencia característica tiene el hormigón. Pero ese es un ensayo destructivo, que a veces lo podemos hacer y a veces no. Porque imaginen ustedes una columnita modesta de 20 por 20, si le hacemos un calado, por más que lo hagamos con una mecha de 75 milímetros, le comimos casi la mitad de la sección. Eso no lo podemos hacer. Un calado lo podemos hacer en losas, en ejes neutros de vigas, en tabiques de hormigón o en columnas muy importantes. En estructuras muy esbeltas, extraer probetas es una complicación y a veces las podemos llegar a dañar de tal manera que contradice la razón del estudio, ¿sí? Entonces es donde aparecen los ensayos no destructivos, los END, que los más difundidos son la determinación por ultrasonido y por esclerometría. Brevemente les digo, ultrasonido es un ensayo no destructivo, claramente no destructivo, que mide el tiempo que va la onda desde los dos palpadores. Es muy similar a cuando nos hacen los estudios médicos, los eco-Doppler. Hay una transmisión de una onda sonora, se mide cuánto tiempo tarda en pasar, se hacen unas cuentas muy sencillas dependiendo de cómo es la medición, si es directa, semidirecta o indirecta, ¿sí? Y en función de la velocidad de propagación podemos tener una idea de la calidad del hormigón, bastante certera, ¿sí? Velocidades muy bajas de propagación de la onda, quiere decir que la onda está muy dificultada en su pasaje, quiere decir que tiene una red capilar muy grande, ¿sí? Con lo cual el hormigón es de muy baja calidad, piénsenlo como un Gruyère. En cambio, si la onda pasa muy rápido, ¿sí? Quiere
quiere decir que el hormigón es muy denso, es muy compacto, ¿sí? Por ende, podemos asimilarlo a un hormigón de calidades superiores, ¿sí? Atenti que estas cosas se pueden ver interferidas si, por ejemplo, el hormigón está muy húmedo, por ejemplo. Entonces la onda pasa muy rápido, digo, tengo un hormigón bárbaro, y por ahí no es el caso. Entonces hay que ver cómo se valoran estas cosas, no son tan, entre comillas, mágicas ni directas, ¿sí? Por otro lado, lo bueno que tiene el ultrasonido respecto a la esclerometría, que es el que voy a mencionar ahora, es que el ultrasonido analiza todo el espesor que estoy midiendo de hormigón, con lo cual uno está analizando una sección importante de hormigón. Y si esto lo hace en varias zonas reiteradas y si puede correlacionar valores con valores de rotura, como vamos a ver luego en un gráfico, mejor aún. En cambio, la esclerometría, que es muy sencillo también, no es destructivo, es un ensayo superficial, nos remite al rebote que tiene el martillo Smith, que es el instrumento con el que se hace, en función de la dureza superficial del hormigón. Lo que pasa es que es un ensayo superficial y el proceso de carbonatación en el hormigón, por ejemplo, le incorpora dureza al hormigón. Con lo cual yo por ahí tengo un rebote alto, digo, tengo un hormigón de muy buena calidad y por ahí, más atrás de esa primer superficie dura del hormigón, tengo un hormigón de otras características. Con lo cual hay que tomarlo muy entre comillas. Pero también es un ensayo muy versátil y que nos da, bien empleado, elementos para poder valorar la resistencia y la homogeneidad, que ese sí es un factor muy importante, la homogeneidad del hormigón, ¿sí? Después, la profundidad de carbonatación, ya la enunciamos, nos permite medir en un corte fresco del hormigón cuál es el pH, y saber si está, hasta dónde está carbonatado, hasta dónde penetró el CO2 y le bajó el pH. Los dos indicadores, la fenolftalina, que gira más o menos así, entre 8,2 y 9,8, y la timolftalina, que es un otro colorante, otro reactivo, que tiene un color azul violáceo, a diferencia de la fenolftalina, que es bien púrpura, ¿sí? El viraje en la fenolftalina es superior, es entre 9,3 y 10,5. Si uno quiere tener por ahí una graduación, tendría que hacer con los dos reactivos, para ver hasta dónde llegó uno, es decir, tener las dos lecturas, ¿sí? Después la concentración de cloruro, ya lo dijimos, son análisis que se hacen, se extraen muestras de polvo de hormigón, mínimo 8 o 10 gramos, es lo mínimo que necesita el laboratorio para analizarlo. Va al laboratorio, el laboratorio dice, en relación al peso de la muestra, cuál es el porcentaje de cloruros que tiene. Y lo comparamos con los valores de referencia y sabemos si estamos dentro o no de la norma, ¿sí? Otro factor importante es la porosidad, que nos remite directamente a las cavidades que tiene el hormigón, ¿sí? Y de manera similar a otros indicadores, ¿sí? Cuanto más baja sea la porosidad, ¿sí? Más denso va a ser el hormigón y por ende mejor compacidad, más buena calidad va a tener. Porosidades, compacidades del orden del 10% o por debajo del 10% nos remiten a hormigones muy densos, de mucha resistencia, que van a dificultar mucho la corrosión. Por el contrario, porosidades de más del 10 y del 15%, compacidades, perdón, nos remiten a hormigones muy flacos, de baja resistencia, muy propensos a desarrollar procesos de corrosión, ¿sí? Y otro factor importante, el contenido de humedad. ¿Cuánta agua tiene el hormigón? ¿Sí? Todos los hormigones, salvo que estén en una atmósfera muy, muy, muy seca, todos los hormigones tienen agua adentro, en la red capilar, ¿sí? Fíjense esta cuentita, esto está sacado también de un autor muy reconocido, Ercio Thomas, ¿sí? La humedad de equilibrio del hormigón varía en función de la humedad relativa. ¿Saben lo que es la humedad de equilibrio? Lo explico brevemente. La humedad de equilibrio de los materiales seguro que lo saben. Piensen en la madera. La madera tiene una humedad de equilibrio. Cuando decimos la madera está seca, medimos con el instrumento o en laboratorio se mide cuál es el valor de humedad estándar, más o menos, de una madera, para decir está seca en relación al peso. ¿Cuál es el porcentaje? Más o menos, entre 12, 14, por ahí, exacto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es la humedad, es el agua que vamos a encontrar dentro de la masa de la madera, dentro de las fibras, es la humedad en relación al peso, ¿sí? En la cual a una humedad, entre comillas, estándar, supongamos 60%, que es más o menos el estándar sobre el que se saca ese parámetro, ¿sí? Es en el cual no hay transferencia de vapor de agua, es decir, está en equilibrio, ¿sí? Si por alguna razón se humedece, ¿sí?
y adquiere un valor de humedad superior a ese valor, va a estar cediendo humedad, va a haber transferencia al ambiente, ¿eh? En el caso de que se moje, por ejemplo, ¿sí? O que haya una pérdida de algo, una filtración y se moja. Eleva su humedad. Y bueno, aparecen los otros procesos patológicos que son temas de otra especialidad, todas las pudriciones, su tipo, etc. El caso es que la humedad de equilibrio es aquella humedad que va, hilando más fino, en función de la humedad ambiente, en la cual el material no tiene intercambio de humedad con el ambiente, ¿sí? Fíjense ustedes que en el hormigón, es muy cretino, es muy variable, ¿eh? La humedad de equilibrio con una humedad relativa del 40% ambiente es del 3%, o lo que equivale, si hacen la cuentita, sobre un hormigón de 2.400 kilos metro cúbico, equivale a tener 70 litros de agua por metro cúbico. Está húmedo, ¿no? O, si tenemos una humedad relativa, del 65%, la humedad de equilibrio pasa al 4%, y si tenemos mucha humedad relativa, la humedad de equilibrio asciende a 8, casi más del doble de la que tenemos en el 40% de humedad relativa. Fíjense ustedes que pasamos de 70 a 190 litros de agua. Eso solito nomás, por tener un hormigón en un ambiente con esa humedad relativa, ¿sí? Acá hay una trampita, yo no les dije que esto está sobre un hormigón medio. Si el hormigón es muy denso, tiene una red capilar muy reducida, es muy compacto, es de buena calidad, estos valores descienden, ¿sí? Pero fíjense ustedes, por solo hecho de tener el hormigón expuesto al aire, que tiene humedad relativa, que tiene vapor de agua, ya tengo posibilidad de humedad en el hormigón. Independientemente, es decir, por supuesto a la que se le suma la humedad que podemos adquirir por otros medios, es decir, por la bruma marina, que se deposita, que moja la superficie, por la lluvia, por humedades de otro tipo, accidentales, etc. ¿Sí? Y ustedes bien saben, recuerdan cuando explicaba la pila electrolítica, es decir, el proceso que requiere de 4 elementos, de la conexión eléctrica de la barra, la presencia de un ánodo, y es una zona despasivada, que ya se despasivó el óxido que recubría la barra, una zona que es la anódica, una zona catódica, y se cierra el circuito eléctrico con la circulación electrolítica a través de la masa del hormigón, que tiene una gran dependencia con la presencia de agua, ¿sí? Y otros factores que vimos recién, que también nos permiten medir, como es la resistencia. La resistencia nos va seguramente a referir a si hay mucha o no agua y si hay mucha o no porosidad también, ¿sí? Son datos que nos permiten ver parcialmente, pero que nos permite interpretar e incorporar información que a la hora de valorar un hormigón pueden ser muy importantes, ¿sí? Y a ver, antes de que me echen, muestro estas dos últimas imágenes. Esclerometría, para medir dureza del hormigón superficial, ¿sí? Midiendo carbonatación, esto es una losa de voladizo, armaduras que están a casi 4 centímetros, fíjense el frente carbonatado hasta donde llegó. Lo que está púrpura tiene un pH alcalino, lo que está transparente tiene un pH más cercano ¿cómo se llama? 7 a 8, ¿sí? Quiere decir que el frente carbonatado está llegando a la barra, caramba, ¿sí? Si le agregamos humedad y oxígeno, tenemos corrosión, recuerden eso, ¿sí? Aquí extrayendo probetas que se ensayan en el laboratorio, aquí midiendo con resistividad con el instrumento para realizar esas determinaciones, ¿sí? Bien, extracción de cloruros, esto es algo muy sencillo, que haciendo perforaciones a distintas profundidades y anotándolas, mandándolas al laboratorio, yo sé qué contenido de cloruros tengo a 1 centímetro, a 3 centímetros, la profundidad que me interese, ¿sí? Y puedo establecer el gráfico ese que les mostraba hoy del perfil de contenidos de cloruros, que es muy útil, sería como la gráfica equivalente al de la carbonatación, ¿sí? Haciendo medición de ultrasonido, de medición directa, indirecta, en lados a 90 grados, esto es en lados opuestos. Esta es la más fiable a la hora de medir, y esto es midiendo cuando tengo solo una cara, en una losa o en un piso industrial, por ejemplo, que era este el caso, ¿sí? Bueno, probetas. Si yo mido ultrasonido, es decir, extraigo probetas y hago mediciones de ultrasonido al ladito de las probetas, lo bueno es que puedo correlacionar los dos valores, y ya me voy. Acá sí termino. Puedo correlacionar los valores. Si yo mido con ultrasonido y extraje una probeta de ese mismo lugar, o mido la probeta y la rompo, yo sé que si me rompió, por decir algo, a 15 megapascales, ¿sí? Y me dio una medición, por decir algo, de 3.000 metros por segundo, sé que
cuando mida 3000 metros por segundo en ese mismo hormigón, voy a tener, cabe esperar que tenga 15 megapascales. Con lo cual, con unas pocas roturas de probetas, y con las que me canse de hacer, o que necesite, que no es destructivo, de ultrasonido, puedo tener un ploteo y una idea muy acabada de la resistencia del hormigón, de toda la estructura. ¿Sí? Cuando se comienzan a complementar las técnicas, es muy interesante porque uno puede tener valores muy ciertos, porque uno está investigando a un fulano que ya está todo terminadito, vestidito, ¿no? Hasta sobre todo, ¿no? Una estructura, un edificio, estoy diciendo, ¿sí? Y que no puedo estar desguazándolo para ver qué resistencia tiene, porque le saqué la pata, digo, ¿qué me hace, hombre? Si quiere investigar la estructura, me la está destruyendo. Entonces, los ensayos no destructivos son muy, muy útiles, precisamente porque nos permite tener información con un mínimo daño. Fíjense este grafiquito de correlación y ya me callo. La curva azul es la velocidad de propagación y se mide en metros por segundo, aquí. Y aquí son los valores de las distintas probetas. Y fíjense, salvo algunos valores que han dado erráticos, ¿sí? El acompañamiento de la curva es bastante fiel, ¿sí? Pueden dar erráticos porque el hormigón, ustedes saben, no es un material totalmente homogéneo. Por ahí me separé 15 centímetros, el lugar donde saqué la probeta y donde medí, y por ahí tengo una coquera, tengo cualquier cosa y la medición me da cualquier desastre, ¿sí? Y puedo establecer, por ende, curvas de correlación. Entonces yo entro con la velocidad de ultrasonido y puedo saber qué resistencia me está aludiendo esa medición, ¿sí? Ahora sí. Después vemos esto. Cortamos.